Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde aquí les doy la bienvenida a este podcast. Un podcast muy especial. Estaremos hablando acerca de todo lo acontecido con respecto al segundo aniversario del 11 de julio. También se cumplen 29 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Un hecho trágico donde la dictadura dejó muestras gráficas del desprecio que sienten hacia los cubanos. Me encuentro solo acá en los estudios de Cubanos en Washington, D.C., ya que el pastor Mario Félix y su esposa, la periodista Yoalsi Macheco, se encuentran en la Ciudad del Sol. Allá en Miami están participando en eventos que se están realizando en honor a estas dos importantes fechas para los cubanos. El 11 de julio es historia, pero también es presente. Y es que no ha pasado ni un solo día después del 11 de julio del 2021 en que los cubanos no hayan continuado protestando, ya sea dentro o fuera de Cuba. Todos los cubanos que amamos la libertad y que de cierto modo aportamos nuestro grano de arena hacia ese camino que deseamos, pues de una forma u otra hemos estado expresando nuestro apoyo a nuestros presos políticos y nuestra desaprobación a esa dictadura asesina que por más de 64 años sigue imperando en el poder y sigue controlando el destino de la isla. Acá en Washington, D.C., estuvimos frente a la embajada de la dictadura castrista, donde realizamos una vigilia en honor a nuestros mártires y en respeto a nuestros héroes, a esos presos políticos, a esos hombres y mujeres que siguen ahí en la primera línea de batalla, enfrentando y desafiando a la dictadura castrista. Pero es que dentro de Cuba también se han estado dando manifestaciones y si bien no se han visto pues muchas protestas a nivel de comunidades o en las calles, como fue el histórico 11 de julio del 2021, pues en las prisiones de Cuba sí se han estado dando varias protestas. Y tengo por acá el dato, lo voy a leer para ser exacto. Y tenemos 21 presos políticos que se han declarado en huelgas, ya sea en ayunos o en huelgas de hambre o huelgas de hambre y sed. Pero la realidad es que estos presos políticos no han dejado pasar por alto esta fecha tan importante que es el segundo aniversario del 11 de julio. Sabemos que José Daniel Ferrer lleva varios meses en protestas y ya su estado de salud pues está bien deteriorado. Esto es algo que nos preocupa a todos y es el motivo por el cual exigimos libertad para José Daniel Ferrer, libertad inmediata, libertad para todos los presos políticos, pero en específico, en el caso de José Daniel Ferrer, hacemos énfasis producto de su estado de salud. También Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed desde el 6 de julio. En una breve llamada desde la prisión de Guanajay, hace casi una semana, ya no se sabe nada de él. Michael Castillo, conocido como Michael el Sopbo, llamó el 12 de julio desde la prisión de 5 y medio en Pinar del Río para denunciar que siguen los abusos contra su persona. Anunció que se cosería la boca y que si no se sabía nada de él, pues habría de entenderse que estaba en celda de castigo y por tanto asumiría la postura de plantado. Daniel Moreno de la Peña llamó a su esposa para avisarle que entraba en huelga de hambre porque estaba vestido de blanco en señal de protesta y lo obligaron a quitarse la ropa. Sailí Navarro, Cici Abascal y Tania Echeverría se declararon en protesta en Matanzas por el aniversario del 11 de julio, vistiéndose de blanco. Ania Zamora, la madre de Cici, alertó sobre las represalias a las 3 damas de blanco. Félix Navarro, el padre de Sailí, también un preso político de antaño junto con José Daniel Ferrer, fueron presos políticos también de la Primavera Negra del 2003, pues cumplió 70 años el 10 de julio en un agujero sin electricidad con más de 30 personas. Juan Enrique Pérez protagonizó una nueva protesta en la prisión de Quibicán y fue duramente golpeado por ello. Vestido de blanco, irrumpió en el comedor con carteles pidiendo libertad, patria y vida.
y la misma frase que usara cuando salió el 11 de julio a las calles: era tanto el hambre que nos comimos el miedo. Lenelis Delgado, Aniete González, Mayelín Prado y Ginei Artola protagonizaron una protesta en Camagüey vestidas de blanco. En el Combinado del Este se declararon en protesta pacíficas Yander Rodríguez Iglesias, Jorge Bello, Idael Naranjo Pérez y Gerandis Ríos. Este último lleva varios días con la cabeza rapada, durmiendo sin colchón. Todos se vistieron de blancos e Idael fue llevado a celda de castigo. José Rodríguez Herrada y Joanqui Baez anunciaron ayuno en señal de protesta, José por 3 días y Joanqui por 2. Adel Jesús Leiva también se declaró en protesta sin comer en el aniversario del 11 de julio. Tiene tan solo 26 años y está condenado a 13 años de cárcel. Mi gente, estos son los presos políticos que han asumido una actitud coherente con su postura. Son presos políticos y de conciencia. Es triste, es lamentable la realidad que los presos políticos viven en las prisiones. Ya el solo hecho de estar preso es terrible, pero el hecho de ser un preso político dentro de la isla cárcel de Cuba, pues es una agravante para la situación de estos hombres y mujeres que han decidido enfrentar a la dictadura de una manera frontal para reclamar no solo la libertad de ellos, sino la libertad de todos los cubanos. He de también decir que Michael Osorbo tiene una cámara de seguridad puesta dentro de la propia galera donde se encuentra recluido. O sea, esto es prácticamente como estar doblemente preso. Y además es una situación por la cual Michael pues presenta un mayor, más problemas, ¿no?, con los presos comunes, con los que los rodean, porque imagínense, una cámara puesta dentro de la galera, pues es estar vigilado 24/7 y pues dificulta, ¿no?, cualquier tipo de tráfico o sabrá Dios, ¿no?, la forma en la que adentro se viva, pues esto hace que no se pueda hacer nada que no esté establecido. Ya sabemos que en las cárceles no se puede hacer nada, pero también sabemos que ese submundo, ¿no?, pues se vive de todo y se trafica y se hacen, sabrá Dios cuántas cosas. Pues esto a Michael le trae, pues, como digamos, un problema extra a la hora de poder convivir entre estos presos, porque todos saben que es producto de la figura de él que esta cámara de seguridad está dentro de las galeras. También quería decirles que estuvimos en los edificios del Congreso. Allá Rosa María Payá estuvo dando una charla acerca de la realidad de los cubanos, del peligro de la dictadura castrista para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de, por supuesto, el enfoque que hay que tener con la dictadura castrista como cabeza fundamental de las dictaduras de nuestro hemisferio, no solo por ser la más longeva, sino porque sabemos que es el Departamento de Inteligencia de La Habana quien controla o, digamos, dirige de una manera jerárquica el resto de las dictaduras de este hemisferio, en este caso, pues, la dictadura de Maduro en Venezuela y la de Ortega Murillo en Nicaragua. No quiero alargar mucho esta introducción porque estaremos poniendo varios videos, varios materiales de todo lo que se está haciendo. También estaremos conversando vía Zoom con los pastores. Y pues nada, esto es todo lo que les quería decir. Es un previo preámbulo para introducir un poco este podcast. Y espero que lo disfruten. Por favor, quédense hasta el final. Si tienen conocimiento de algún otro preso político que haya estado en huelga, que haya estado en protesta, por favor, déjenlo en nuestros comentarios. Recuerden seguirnos, den like, compartan. Somos Cubanos en Washington, D.C., en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter. Somos CV Washington, D.C. Espero que les sea de su agrado este material que hemos preparado para ustedes y sin más preámbulo los dejo. Patria, vida y libertad. Nos encontramos desde Washington, D.C., que ahora mismo se está celebrando una vigilia por el 2º aniversario de las protestas masivas del 11 de julio. Ahora mismo ya pueden ver un grupo de cubanos, americanos
y personas con diferentes carteles y pidiendo la libertad de todos los presos políticos se han sumado también a esta vigilia desde Washington, D.C. También se encuentra aquí el coordinador, el presidente del Centro para una Cuba Libre. También se encuentra Rosa María Payá, que desde Miami ha llegado, y Cubanos Libres hasta aquí, hasta Washington, D.C. También jóvenes de la Fundación Antisocialismo Social Club, que han llegado desde aquí, desde diferentes partes de los Estados Unidos. También carteles a favor de la libertad de todos los presos políticos, que son más de 1000 presos políticos. Un cartel en bien grande que dice Cuba de luto, y también uno que pide la libertad de José Daniel Ferrer, Free Ferrer. Muchas gracias a todas las personas que se encuentran en vivo por esta transmisión de ADN Cuba, ahora mismo desde las afueras de la Embajada de la Dictadura, desde Washington, D.C., vigilia por el segundo aniversario de las protestas del 11 de julio en Cuba. Thank you all for coming out here tonight. We're going to pay tribute to the dead and also to pay our respects for those who are currently in prison. We're beginning with a prayer for the dead in English and in Spanish. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May the soul of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. 12 de julio 2021, July 12, 2021. Nonviolent protesters murdered by the regime. Manifestantes no violentos asesinados por el régimen castrista. Yubis Lorenzo Tejeda, age 36. Christian Barrera Diaz, age 24. Osvaldo Payá Sardiñas, age 60. Harold Cepero Escalante, age 34. July 13, 1994, 13 de marzo. Masacre del Remorcador. The Children Assassinated. Los niños asesinados. Helen Martínez Enríquez, 5 months old. Sidney Rodríguez Fernández, 2 years old. Ángel René Abreu Ruiz, 3 years old. José Carlos Nigle Anaya, 3 years old. Giselle Borges Álvarez, 4 years old. Caridad Leiva Tacoronte, 5 years old. Juan Mario Gutiérrez García, 10 years old. Yacer Perodín Almanza, 11 years old. Josuel Eugenio Pérez, 11. Un antes y un después para el pueblo cubano, marca el inicio de la ola de protestas que no ha terminado, en la que los cubanos cantando "No tenemos miedo" gritaron libertad, patria y vida, como lo siguen haciendo en muchos lugares de la isla, como lo han hecho a pesar de la represión desde el 11 de julio del 2021 hasta hoy. Ha habido más de 8.000 protestas en las calles cubanas. A pesar de la represión, a pesar del hambre, a pesar de la violencia, a pesar del terror, a pesar del éxodo, el pueblo cubano sigue exigiendo libertad, porque de una cosa estamos convencidos: para salir de la crisis hay que salir de la dictadura. Y también por eso estamos aquí en la tarde de hoy frente a la embajada de estos dictadores, que un día será la embajada de todos los cubanos, pero que hoy refugia a los delegados de los asesinos del pueblo cubano, con los rostros de los asesinados por esa dictadura
en una oración por cada uno de los que han perdido la vida, buscando libertad o peleando por la libertad, en merecido homenaje a todos ellos y a los héroes del 11 de julio cubano que siguen naciendo, que siguen surgiendo, como surgieron hace un mes en Caimanera, como surgieron antes en Nuevitas, como han surgido en tantos lugares de nuestro país en los últimos 2 años, y ellos requieren nuestro apoyo. Por eso estamos en Washington, por eso personalmente estoy en Washington, porque el gobierno de este país puede actuar en apoyo al pueblo cubano y no lo está haciendo. Lo que vemos en los últimos tiempos, sobre todo de parte del gobierno de los Estados Unidos, se parece más al appeasement, se parece más a la negociación que al apoyo a la demanda de libertad del pueblo cubano. Y queremos cambiar eso. Por eso estuvimos en el Congreso el día de hoy, por eso estamos aquí, por eso hay tantos cubanos y no cubanos hoy frente a esta embajada, y no nos vamos a cansar, como no se han cansado los cubanos dentro de ella. Si también nos puedes poner en contexto, y disculpa, sobre lo que pasó hoy en Miami. A una avenida le pusieron Patria y Vida, y también a un parque en Hialeah. La vimos recientemente en las fotos que han salido. ¿No puedes comunicar brevemente sobre este acontecimiento en Hialeah? El día de ayer el alcalde de Hialeah, el alcalde Bobo, inauguró una plaza, Patria y Vida. Por cierto, es la misma plaza donde va a estar el memorial a Osvaldo Payá. Ahí estuvimos con los creadores de Patria y Vida, con el Funky, con Yotuel, con Isabel Luengo y con muchos cubanos, en homenaje también a tantos y tantos cubanos que desde la isla y desde muchas partes del mundo no nos callamos hasta que Cuba tenga libertad, patria y vida. Muchas gracias, Rosa María. Ya pudieron escuchar en las palabras de Rosa María Payá, líder de la plataforma ciudadana Cuba Decide, de uno de los presos políticos que permanecen en cárceles cubanas. ¿Qué nos puede decir sus palabras ahora mismo para todo el pueblo cubano en este segundo aniversario de esas masivas protestas del 11 de julio? Bueno, estamos aquí, como tú dices, conmemorando ese gran día en la historia de Cuba, pero también es un día triste porque los manifestantes del 11 y del 12, o sea, varios días después también, muchos de ellos han sido encarcelados, varios están muertos, pero muchos han sido encarcelados injustamente, condenados a prisiones, a términos largos de prisión, por solamente salir y ejercer su derecho de pedir libertad. Es un crimen que no podemos perdonar, y estamos aquí honrándolos a ellos y esperando que sea, no solo que sean libres, pero que también Cuba sea libre. Muchas gracias. Ya pudieron escuchar las palabras de José Godoy, un señor que desde hace varios años se ha unido a estas manifestaciones aquí desde Washington. Un señor que salió desde Cuba hace más de 60 años y sin embargo un día pasó por las afueras de la embajada de la dictadura, vio un grupo de cubanos manifestándose y también se sumó y contó su historia, un santiaguero que vive aquí en Washington, D.C. hace más de 60 años. Ya pudieron escuchar en la palabra de José Godoy, un cubano más que se ha sumado a esta gran manifestación por la libertad de Cuba. Que le aparece este segundo aniversario de esa gran manifestación del 11 de julio en Cuba, que tristemente ha arrojado a más de 1000 presos políticos en las cárceles castristas, y también tristemente hay personas fallecidas. Así es muy triste y es una realidad que llevemos 64 años de una dictadura atroz que arremete contra jóvenes, no importa la edad que tengan, menores, mayores de edad, inclusive ancianos. Una dictadura que mantiene a su pueblo bajo un régimen tan terrorista que se ha dedicado también a exportar mercenarios. En estos momentos se están exportando mercenarios a Ucrania, y se exportó mercenarios a todo el continente africano. El 11 de julio fue algo inédito para el pueblo cubano. Pensamos que se vuelva a repetir y que el pueblo despierte para que sea una Cuba libre. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por estar con nosotros acá. Ya pudieron escuchar, era una palabra también de un cubano que vive acá,
se llama Alejandro y ha llegado hasta aquí, hasta esta vigilia, ahora mismo para recordar a todas las víctimas del comunismo y también conmemorar el segundo aniversario de esa gran manifestación del 11 de julio en Cuba. Ahí continúan los manifestantes ahora mismo leyendo los nombres de todas las víctimas del comunismo cubano, ahora mismo desde Washington, D.C. Quiero saber sus palabras en este segundo aniversario de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba. Sí, hoy estamos acá reclamando libertad, libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo de Cuba, que lleva más de 64 años sumergido en una dictadura comunista, asesina y criminal, pero también para todos aquellos pueblos que sufren la misma realidad de los cubanos, que viven en dictaduras comunistas que lo único que han hecho es degradar y prostituir las sociedades por donde quiera que hayan pasado. Estamos aquí para recordar nuestros héroes, los presos políticos del 11J y los de antaño también, porque el 11 de julio comenzó el 2021, pero no ha terminado, ni terminará mientras sigamos teniendo presos políticos, mientras sigue existiendo esa dictadura asesina y mientras sigue existiendo un cubano digno, libre, que ame los derechos humanos, las libertades fundamentales de los hombres y por supuesto las bases y los fundamentos de una sociedad basada en una república, en una separación de poderes, en la libre empresa y en la libertad específica del individuo. Porque eso es lo que los cubanos necesitamos, libertad. No necesitamos comida, medicinas o financiación. Cuba lo único que necesita es libertad. Libertad para poder crear la patria y el futuro que nosotros queremos. ¿Cuál es el mensaje ahora mismo a toda la juventud cubana que no se ha lanzado a las calles por temor a represalia, porque vieron que injustamente encarcelaron a miles de jóvenes y hoy temen salir nuevamente a las calles, pero en su conciencia ha quedado esa grande manifestación que sucedió en el año 2021? Sí, mira, la libertad es más que una frase o algo que se entienda como un concepto. La libertad es un estado mental y empieza dentro de uno mismo. Así que busquen en ustedes mismos su voz interior y consulten cuál es el deseo y cuál es la realidad que quieren para ustedes, para sus hijos, para su familia y para su país. Y ahí está la respuesta. ¿Dónde está la libertad? Empieza dentro de nosotros mismos y por supuesto está en las calles. En las calles, no solo dentro de Cuba, donde se encuentre un cubano libre, ahí está la libertad, ahí radica donde podemos empujar por la libertad, en las calles, haciendo presión y levantando nuestra voz, desde nuestra realidad, desde nuestras plataformas, desde nuestros espacios. Pero hay que abogar por la libertad de los presos políticos y de Cuba libre. Muchas gracias, Reinier. Ya escucharon las palabras de Reinier Cedeño, un joven también aquí cubano que vive en Washington, D.C., que también desde muchos años lleva manifestándose a las afueras de la guarida de la dictadura aquí en Washington, D.C. Aquí continúan los jóvenes leyendo los nombres de todas las víctimas del comunismo, más de 1000 presos políticos y también jóvenes y personas asesinadas por la dictadura de los Castros. Ya pueden ver carteles pidiendo la libertad, recordando a los asesinados del 11 de julio, también pidiendo la libertad de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, que también permanece injustamente encarcelado, recordando también y pidiendo la libertad de Sadiel Sintra de la Cruz, un joven residente de los Estados Unidos que también participó en las protestas del 11 de julio en Cuba, en Santiago de Cuba, y también fue juzgado a 10 años de injusta prisión, un joven que no cometió delito ninguno, pero sin embargo hoy se encuentra en las mazmorras de la dictadura cumpliendo 10 años de injusta prisión. Y también este inmenso cartel que dice Cuba de luto, también recordando a todas esas víctimas del comunismo dentro de Cuba, jóvenes de español. Oye, que lo haga en cualquier idioma. Oye, en inglés está bien, sí, español. Pero dígame usted en español y yo hablo. Okay. I'm gonna translate. Y alto. Loud. Dios lo oye No, en cualquier idioma. there are people here who don't understand Spanish, right? Señor, gracias por permitir que este pueblo
cubanos y todos los amigos y amigas que nos acompañan en este día 11 de julio de 2023. Lord, thank you because you have allowed these friends and Cuban community to gather here today on July 11th, 2023. Rememorando una fecha tan importante como la resurrección del espíritu guerrero del pueblo cubano frente a la dictadura hace 2 años atrás. Commemorating a very important date as it was the resurrection of the fighting spirit of the Cuban people 2 years ago. Y al mismo tiempo rememorando todas aquellas personas que han sido víctimas del régimen cubano por más de 6 décadas y que en este momento también forma parte de esta hora gloriosa de despertar del pueblo cubano por su libertad. And also a very important day to commemorate those who have fallen victim of the communist regime in Cuba for more than 6 decades that are also part of this fight that is being reignited today. Señor, pedimos para este pueblo oprimido, pero este pueblo también con tanto coraje, pedimos, Señor, que nos provea de mucha fe, de mucha sabiduría, de mucha entereza para poder continuar adelante en este largo camino que hemos tenido, pero que ya se avecina el momento definitivo de la libertad del pueblo cubano. Lord, we ask you that with this people, this nation that is oppressed, but at the same time courage, has the spirit and the strength to keep going in this path that is going towards a new beginning, and that now we can see a little light at the end of the tunnel. No importa los obstáculos, no importa las tinieblas, no importa la larga noche que hemos vivido como pueblo, pero en Cristo, no matter the obstacles, no matter the barriers, in Christ, pero en Cristo, apoyados en la fe tuya, Señor, estamos convencidos que la libertad llegará al pueblo de Cuba y definitivamente el amanecer para todos los cubanos, en una república con todos y para el fin de todos, llegará a nuestra patria. In Christ, with faith, Lord, in you, and with your strength, we are sure that the Cuban people can be free again and have a new nation, a new republic for everyone and by everyone soon. En este día glorioso de libertad, invocamos nuestra fe en ti, Señor Jesucristo, en ti, Señor Jehová, y en todas las energías universales que acompañarán al pueblo cubano en este derrotero de la libertad. In this glorious day, we ask you, Christ, for strength and with your light and with your Holy Spirit to be able to fulfill those objectives soon. En Cristo Jesús. Amén. In Jesus Christ, amen. Amen. Thank you. Thank you for coming out. Let's see if we can take a quick picture with everyone on that side, and then we'll conclude the activity. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Patria y vida! 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 ¡Abajo Raúl Castro! ¡Abajo! ¡Abajo Mariela Castro! ¡Abajo! ¡Abajo Partido Comunista! ¡Abajo! ¡Abajo la oligarquía castrista! ¡Abajo! ¡Abajo Maduro! ¡Abajo! ¡Abajo Ortega! ¡Abajo! ¡Abajo las dictaduras comunistas! ¡Abajo! ¡Abajo todas las dictaduras! ¡Abajo! Viva Osvaldo Payá! ¡Viva! Viva Harold Cepero! ¡Viva! Viva Cristian Barrera Díaz! ¡Viva! Viva Luis Lorenzo Tejeda! ¡Viva! Gracias a todos por venir. Thank you all for coming. We really appreciate it. Hola pastores, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están los Miami? Hola, Reniel. Estamos, mucha calor, ¿oíste? Fíjate que, Muy caluroso. por respeto voy a cerrarme, pero hay un calor que estoy sudando la gota a gota. Hay aquí una ola de calor. Pero bueno, en Washington DC también hace calor. Tú sabes, es diferente por la humedad. Exacto. Bueno, los veo a ambos con una rosa blanca cada uno.
Me estuvieron comentando antes de hacer esta grabación que estaba en una vigilia por el aniversario, ¿no? 29 años ya de esta terrible masacre del hundimiento del remolcador 13 de marzo. ¿Qué me pueden contar de cómo vivieron esa vigilia desde allá, desde Miami? Bueno, es muy conmovedor, Reinier. Es conmovedor cuando tú no estás cerca de algunos de los sobrevivientes o familiares de las víctimas, y es mucho más conmovedor entonces cuando puedes interactuar con ellos, ¿no? Y esa fue la oportunidad que tuvimos hoy aquí de poder interactuar con sobrevivientes y con familiares de las víctimas fatales de este hecho atroz que realmente no tiene comparación con nada en la historia de los crímenes que ha cometido la dictadura cubana, que son muchos, son varios, pero este asesinato de 37 personas, entre ellos 10 niños, es algo verdaderamente terrible. Y nosotros hemos estado aquí, tuvimos la oportunidad de poder conversar con, ya te digo, con muchos de los sobrevivientes y también familiares de las víctimas. Incluso algunos son sobrevivientes y familiares de víctimas también. Y es algo realmente que hace que el corazón se recoja, ¿no? Sí, Reinier, estamos extrañándote a ti, bueno, y a nuestra productora también. También. A Ismil, sí, nuestra productora. Es la primera vez desde que se transmite Cubano en Washington, D.C., que nosotros no estamos sí. allí contigo, sí. Por lo menos en alguna parte del podcast. Sí. Hemos dividido, pero en este caso no es dividido y será, en este caso es divide porque... Y abarcarás, ¿no? Divide y abarcarás más. Porque sabemos que tú, que si has podido estar ahí en Washington, pues has participado también de algunas protestas frente a la embajada y seguramente vas a transmitir en este podcast parte de lo que tú viviste en Washington, D.C., ¿no es así? Así mismo, y por eso estamos haciendo este contacto vía Zoom con ustedes para también poder tener un poco de lo que ustedes estuvieron viviendo allá en Miami y de lo que se estuvo viviendo alrededor de todos estos días del el pasado, o sea, de 2 años ya del 11 de julio y bueno, y 29 años de este terrible asesinato, ¿no? De la dictadura castrista, hundiendo este remolcador, el remolcador 13 de marzo, que solamente tenía civiles que intentaban huir de la tragedia del pueblo cubano, de esa miseria que se vive en Cuba y buscando libertad. Bueno, acá también tuvimos la oportunidad de conversar con Saúl Sánchez. Todos sabemos ese gran patriota, hermano nuestro, que ahora mismo está en riesgo de ser deportado a Cuba. Y pues él es uno de los organizadores de este evento que fue acá en la ermita. Y estuvimos conversando con él, también conversamos, como te dije, con algunos de los sobrevivientes, familiares de sobrevivientes, pero también pudimos saludar y abrazar a Ofelia Acevedo, esposa de nuestro mártir, también Oswaldo Payá, que dentro de muy poco pues se cumple también el aniversario de su muerte. Así mismo. Y Reinier, ha sido, bueno, una suma de emociones, ¿no? Porque tú sabes, para nosotros que no podemos de momento ir a Cuba, a nuestra isla, pues venir acá a Miami, escaparnos de cubanos en Washington, D.C., para venir y estar con nuestra familia cubana, pues es nuestra manera de escapar a la Cuba que no tenemos por el momento. Extrañamos, por supuesto, estar allí donde Dios nos ha puesto como misión en este momento, pero ha sido una suma de emociones, un choque de muchas emociones. Estar en este lugar histórico, que es mucho más que un lugar de adoración para los católicos, porque tiene mucho que ver con la cultura cubana en general. Cualquiera que sea cubano y que viva de este otro lado del mar, pues encuentra pues como uno de los lugares, ¿no? Para llorar, para orar. Y está encima de eso, pues al lado del mar. Aquí está el otro malecón. Y mirar desde este malecón hacia allá, imaginar que allá está aquella otra orilla desde la cual mirábamos antes hacia esta otra orilla, ¿no? La Cuba de las dos orillas, y pensar que en ese mar que se interpone han muerto tantos y tantos miles que no lograron llegar a esta tierra de libertad. Es algo sumamente fuerte. Si encima de eso estás en un día en el cual se conmemoran 29 años de ese crimen que todavía permanece impune, y estás con familiares o sobrevivientes, estás, por ejemplo, con el padre de aquella niñita que tenía apenas 6 meses de edad, o estar con, bueno, ahí verás algunas entrevistas, estar con nuestro hermano Ramón Saúl, que va a tener su vista para, increíblemente que se diga esto, pero su vista de deportación. Que nosotros increíble, la verdad.
que prime la justicia, pero estar allí, pues, te repito, ha sido sumamente fuerte para nuestros corazones emocionales. Ha sido muy emocionante. Sí. Solo, sí. Este es un Solo, sí, solo para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, ustedes están afuera de a las afueras de la Ermita de la Caridad porque recientemente terminaron una vigilia que se hizo para honrar a los muertos por esta tragedia de el hundimiento del remolcador 13 de marzo. Y también, bueno, tuvieron la oportunidad de conversar con Ramón Saúl, que estuvo ahí presente junto con ustedes. La vigilia fue hacia el malecón, o sea, fue allí al lado del malecón, frente al mar. Lamentablemente, bueno, no pudimos arrojar las flores al mar, ¿no? En memoria de todas las víctimas del remolcador 13 de marzo, pero aquí las llevamos, las conservamos y bueno, luego tuvimos que salir porque esto tiene sus horarios, claro. Sus reglas muy estrictas, entonces pues ya a esta hora ellos están cerrados y tuvimos que salir. No obstante, fueron muy pacientes con nosotros porque estuvimos ahí hasta hace apenas media hora. Sí. Pero fue muy bonita la vigilia, las palabras de todos los que hablaron. Ya te digo, muy emotivo realmente. Sí, de manera, Renier, que este podcast pues, va a tener características muy especiales, no solo porque no vamos a estar allí en nuestro set contigo, sino porque estamos, sobre todo tú vas a hacer énfasis en lo que hubo por Washington D.C. a los 2 años del 11J. Hacer énfasis entonces en lo que hubo por acá por Miami a los 29 años del hundimiento del remolcador. La sospecha está muy cercana, así que tiene que ser en el mismo podcast. Exacto. Y tú vas a reportar del 11J desde Washington, nosotros estamos reportando del 13J desde Miami. Sí. Pero estoy seguro que todos los que nos ven, por cierto, aprovecho para enviarles un saludo, pues vivirán también algo de estas emociones que son sumamente fuertes, como ya yo decía. Y lo más importante es que está prohibido olvidar. Prohibido todos estos sucesos, todo lo que estamos ahora mismo celebrando en el mes de julio, ya sea el 11 de julio con todos nuestros presos políticos, ya sea este crimen atroz del hundimiento del remolcador 13 de marzo, o la muerte, el asesinato de Oswaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Es prohibido olvidar y nuestra esperanza es que algún día se hará total justicia. Así mismo. ¿Qué nos pueden contar de cómo vivieron el 11 de julio en Miami? O este segundo aniversario del 11 de julio. Sí, nosotros específicamente pues, participamos en un evento que se transmitió online por una organización que tiene sede aquí en Miami que se llama Outreach Eyes to the Americas, Alcance de Ayuda a las Américas, que es una organización evangélica que se dedica a ayudar a la iglesia en Cuba, pero también en toda Centroamérica sobre todo, y ellos organizaron un evento especial por el 11J donde entrevistaron a pastores o líderes religiosos, un masón. También habían algunos que estuvieron en el 11J y esto pues fue cubierto por la prensa acá en Miami. Si quienes nos ven tienen curiosidad acerca de esto, pues pueden buscar la página en YouTube del Alcance de Ayuda a las Américas, Outreach Eyes to the America, y allí podrán ver más detalles al respecto, ¿no? También hubo aquí en Miami pues hubo varias cosas, porque aquí mismo en la ermita a las 7 de la noche hubo otra vigilia con velas, vinieron personas acá, nosotros no pudimos estar acá porque estábamos en el otro evento con los diferentes creyentes que habían venido de la isla, que compartían con nosotros. Algunos de ellos nos encantaría ponérselos acá, pero por cuestiones de seguridad no podemos, es mejor para que continúen haciendo su trabajo. Pero el otro evento que hubo en Miami, aparte de la vigilia aquí en la ermita, fue a la misma hora, pero fue una caravana que se movió desde un punto de la ciudad hasta el monumento de Bahía de Cochino, y ahí en la calle 8, en la zona de la Pequeña Habana. Nosotros nos dirigimos hasta allí, pero producto de las actividades mismas que estábamos participando, ya cuando llegamos lamentablemente se había terminado, o sea que no pudimos estar in situ en esas protestas por cuestiones de que muchas coincidencias, muchas cosas a la vez. Muchos eventos al mismo tiempo.
Pero tú estuviste en Washington, entonces... Sí, fue muy importante el ambiente, no solamente en las actividades que específicamente se realizaron por el 11 de julio, sino el ambiente en general. Donde quiera que nosotros pasábamos con nuestras camisetas de Patria y Vida, la gente nos paraba y se tiraba fotos. Yo creo que ya somos famosos, porque nos hemos tirado varias fotos. Oye, increíble, porque sí, yo no pensé... varias fotos nos hemos realmente tirado. No es para especular, nuestro podcast está comenzando, tenemos una pequeña comunidad, compartan, den like para ver si crecemos. Pero aún con la comunidad que tenemos, Reinier, me asombré porque nos detuvieron unas personas de Miami, incluso se fotografiaron con nosotros. Sí, que nos conocían, no sé si lo habrán puesto en las redes, pero nos dijeron, ustedes no son los que hacen un podcast de Washington DC. Exacto, sí. Sí, nosotros mismos aquí estamos. Así mismo, ciertamente. Y fue interesante también ver, o sea, por donde quiera que pasábamos, estaba ese ambiente del 11 de julio entre los cubanos. Y creo que eso es muy importante porque eso es una señal de que el exilio está vivo. Exactamente. Exactamente. Reinier, se elevaron plegarias aquí. Yo sé que a ti siempre te gusta pedirme a mí, aunque igual cualquiera de ustedes podría haber tenido su plegaria, su oración, pero siempre te gusta pedirme una plegaria para finalizar. Y entre los materiales, los videos que vas a ver de aquí de la ermita, vas a ver, se me dio el privilegio a mí de que yo tuviera la oración. Yo no lo estaba procurando, yo más bien, y sin embargo Ramón Saúl dijo, ¿dónde está el pastor? Y me mandó a orar. Así que imagínate, siempre me emociono cuando hago la oración allí en el SEC, en nuestro podcast, pero hacer la oración de pie sobre el muro del malecón y teniendo debajo a los familiares que estaban con estas rosas blancas, con las fotos de los niños, los 10 niños que murieron, cuyas edades oscilaban entre los 6 meses de edad y 12 años, y tener delante a Ramón Saúl, tener delante a Ofelia, que precisamente, tú lo sabes, en nuestro podcast hemos mencionado mucho a Osvaldo Payá y a Harold Cepero, pues próximamente se va a conmemorar precisamente el aniversario del asesinato de ellos el 22 de julio, y tú sabes bien la pelea que se ha echado para que la calle frente a la embajada se llame Osvaldo Payá Way. Son estas que espero que sea muy pronto, espero que sea antes de lo que pensamos. Es más, yo siempre dije que yo estaba apostando para que antes de que se cumpliera o coincidiendo con el aniversario del asesinato de Osvaldo y de Harold, pues la calle se le pusiera el nombre, porque ya sabemos que lo aprobó el Senado, pero que solamente falta la votación del Congreso. De todas formas, precisamente en esta semana que ha sido tan intensa, donde hemos tenido que dividir fuerzas para poder llegar a estos diferentes eventos, allí mismo en Washington se celebró en el Congreso un evento en el cual estuvo Rosa María y pasaron varios congresistas. Y el día antes, el y lunes, senadores también. Y senadores. Y el día antes, el lunes 10, porque eso ocurrió el martes 11, el lunes 10 aquí en Miami se celebró una audiencia donde participaron otros congresistas y senadores que no pudieron estar allá en Washington. O sea, que se está haciendo un trabajo, Reinier, arduo. Y tenemos que hablar, obviamente, en este podcast de la gran victoria que se obtuvo esta semana. Precisamente el día 12, el día siguiente del día 11 y el día antes de que se cumplieran los 29 años del crimen del hundimiento de remolcador, que el Parlamento Europeo, tú lo sabes, pues... Así mismo, me acaba de quitar la pregunta. Dale, adelante, ¿no? No, está bien, ya puede seguirlo, pero le iba a preguntar ahora, como para cerrar esta conversación que tenemos vía Zoom, acerca de, pues, qué creían acerca de esta victoria, ¿no?, que se llevó en el Parlamento Europeo, en esta votación, donde por fin se condenan a los criminales por una mayoría aplastante. Exacto, y con nombre y apellido al dictador, Miguel Mario... mira tú qué cosa. Como debe ser. La medida como debe ser. Miguel Mario Díaz Canel. Yo que no pensaba nunca cambiarme el nombre, no sé qué hacer. Dejármelo solo en Feli, pero no, Feli solo no. Que se lo cambie él. Que lo cambie él. Exactamente, que se lo tiene que cambiar él, que es el que ha mancillado nuestra patria. Sí, pero les ha dolido mucho, y no en balde les ha dolido, que tú sabes que ellos siempre han querido los euros que provienen de allá de la Unión Europea. Y esto es solamente el comienzo, Reinier. Después de todo esto va a venir una serie de pasos. Pero ¿qué cosa esperaban ellos? Yo he conversado con muchos amigos que esto se debe, sí, al fruto de todos los cubanos que hemos puesto nuestro grano de arena en que el Parlamento Europeo vote en favor de la justicia. Pero hay que agradecer a ellos también. Y cuando yo digo esto, tú te erizas, pero yo digo que hay que agradecerles
Sí, porque quienes más nos ayudaron para que esto se hiciera realidad fueron ellos. ¿Cómo tú te vas a poner del lado de los invasores de Ucrania y pretender que Europa, que está en peligro ahora mismo por Putin y la invasión, pues pueda enviarle los euros? ¿Qué pretenden? ¿Estar en paz con Dios y con el diablo? No. Entonces, bueno, es lo que han tratado de hacer durante estos 64 años, la verdad. Pero la Unión Europea se los está cobrando y, te repito, es solo el comienzo. ¿Okay? Y esto es la señal, tal y como me decía uno de los familiares y además sobreviviente del remolcador 13 de marzo, que me decía que él tiene la esperanza y no la va a perder, la esperanza de que se va a hacer justicia. Así que la esperanza de que se va a hacer justicia por este crimen, pero además por todos los crímenes cometidos por la dictadura, no podemos perderla, porque realmente estamos viendo que vamos avanzando hacia la libertad que tanto deseamos. Y al final, pues Dios es el que sabe, Dios es el que dirá la última palabra. Yo confío mucho en que Dios nos va a poner ahí en el camino de la victoria. Seguro. Así mismo, así mismo. Bueno, solo para cerrar, decir, como ustedes bien habían dicho, esta votación en el Parlamento Europeo es un triunfo, pero además es una muestra, es evidencia de que los métodos de lucha no violenta y que el trabajo que se hace da resultados. Para todos aquellos que tratan de desestimar la lucha no violenta y el trabajo de tantísimos movimientos y activistas en favor del cambio de sistema en Cuba y una democracia, esta es la muestra, ¿no? De esto podemos regocijarnos de que sí se está trabajando y que sí se consiguen resultados. Seguro. Déjame decirte que fue una inyección de ánimo para cualquier cubano, esté dentro o fuera de Cuba. Porque yo lo pude contratar, por ejemplo, en el evento en el que participamos con creyentes el día antes, y algunos de ellos tenían cierto desánimo, porque decían, caramba, estamos echando prácticamente la pelea solo. Tú sabes, un desánimo que a veces tuvimos nosotros mismos en algunos de los podcasts antes del número 20, pero del 20 para acá no hemos parado de subir en el ánimo. De recibir buenas noticias. De recibir buenas noticias. Claro. Y entonces, exacto. Y resulta que el día 12, al darse a conocer esta noticia, pues algunas de las personas que se mostraban desanimadas el día 10 o el día 11, pues el día 12, pues tú le ves en los rostros que han cambiado el ánimo porque dicen, no estamos solos y todo lo que se ha hecho sí sirve de algo. Y lo que seguiremos haciendo hasta llegar a alcanzar lo que queremos, ¿no? Así mismo, Eva. Pues nada, quiero darle las gracias por haberse tomado este tiempo. Sé que están en muchos eventos y en muchas cosas. Además, es tarde ya, pero a pesar de que este proyecto es de todos, igual quiero agradecerles por tomarse el tiempo de hacer esta entrevista y dedicarle estas confesiones a nuestra audiencia. Espero que disfruten su estancia en Miami, que es ese pedacito de Cuba que los comunistas no nos pudieron robar. Y por supuesto que sigan disfrutando de todos los eventos en los que están participando, que todo implica y todo tiene su aporte a la lucha por la libertad de Cuba. Un abrazo, Reinier, y que nuestros amigos puedan disfrutar de todo lo que ha sucedido durante estos días. Ya te digo, es un podcast especial y espero que sea realmente que les llegue a todos, ¿no? Sí, saludarles a todos. Este 15 que se está estrenando y bueno, cualquier día en lo adelante que nos puedan ver. Yo creo que valdrá la pena para todos aquellos que se quieran interesar en ver algunos fragmentos, lo mismo de Washington, D.C. que de Miami, de lo que sucedió en el segundo aniversario del 11J y en el 29 aniversario del movimiento de remolcador 13 de marzo. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Buenas noches, Ramón Saúl Sánchez, un patriota de mucho valor. Esto es nuestro podcast, Cubanos en Washington, D.C. Y quisiera hacerte al menos dos preguntas, Ramón. Una es precisamente, ¿qué hacemos aquí esta noche? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos recordando en este día? Ante todo, quiero agradecerte a ti y al pastor Mario Félix ese constante clamor por la dignidad humana, más allá de la libertad, porque la dignidad incluye la libertad. Gracias por todos esos gestos lindos que nos hacen sentir tanto orgullo, a veces hasta a mucha distancia. Estamos aquí para recordarle al mundo que aún permanece impune el crimen horrendo en contra del remolcador 13 de marzo y los niños, 10 niños y 27 adultos que fueron asesinados injustificablemente.
en ese evento. Estamos aquí para acompañar a los familiares y a los sobrevivientes que están acá en el destierro y para pedirle a Dios por las almas de aquellos que fallecieron. Y sobre todo estamos aquí para renovar el compromiso de seguir luchando hasta el final para que estas crueldades no se vuelvan a repetir en nuestro país. Ramón, ahora mismo estás corriendo el riesgo de poder ser deportado y sabemos que el régimen es el primer interesado en que esto suceda. ¿Cómo está la situación en este momento al respecto? Bueno, estoy abocado ya al juicio después de 20 años de intento de deportación. Ya el día 27 voy a ir ante un juez y yo tengo fe en la justicia, tengo fe en la labor tremenda que está haciendo mi abogado, tengo fe en el pueblo que me ha apoyado tan lindamente y sobre todo tengo fe en Dios y lo que sea, si me dejan o si me deportan. Yo voy a irme de aquí, si me tengo que ir, voy a irme de aquí sin rezongar en contra del país, ni mucho menos. Y si me dejan, redoblar mi compromiso de seguir luchando por la libertad de Cuba y también para que eso que le pasó a los cubanos no le pase a los Estados Unidos. Dios está contigo y nosotros también, así que no te van a deportar porque esa es nuestra fe. Gracias. Un gran abrazo y gracias por todo tu patriotismo y tu valor. Gracias. Bueno, nosotros desde nuestro podcast Cubanos en Washington DC estamos acá también recordando esta fecha tan triste. Quisiéramos saber ante todo su nombre. Gustavo Martínez. Gustavo Martínez, usted es por supuesto uno de los sobrevivientes del hundimiento del remolcador 13 de marzo y también pues ahí perdió seres queridos. ¿Podría hablarme quiénes perdió en ese fatal suceso? ¿Cómo usted se siente después de tantos años de haber ocurrido esta cosa tan triste, ¿no? Yo ahora soy cristiano, pero siento no el dolor ni el sufrimiento, pero siento cada vez que me pongo a pensar, me viene a la mente mi familia, porque injustamente y abusivamente y brutalmente me las asesinaron, sin haber derecho. ¿A cuántos de su familia mataron? Mi esposa de 22 años, Juliana Enrique Carrazana, mi niña de casi 6 meses, Helen Martínez Enrique. Que es la que tiene en la foto, ¿verdad? Sí, ella, ahí es cuando nació, pero ella estaba 5 meses y unos días. Y alguien la vio nadando. Aquí está el hermano de la que vio nadando a ella, pero ya mi esposa estaba muerta y ella estaba dentro del bote, del barco, y el bombillo explotó, se oscureció todo y nadie podía sacarla a nadie. Eso era terrible, es como un ciclón de repente así. ¿Cómo usted asumió todo eso? Al principio estaba deprimido y no quería seguir viviendo, porque yo sabía que ya mi vida estaba marcada, que no se completó el ciclo de lo que yo quería, de triunfar. Pero en parte mi hijo logró venir, se graduó aquí de arquitecto, lo pude ayudar en esa carrera tan cara y aquí estamos, en un país que me abrió las puertas sin tener ese derecho. ¿Y usted todavía alberga la esperanza de que se va a hacer justicia? Claro, a lo mejor yo no lo veo, pero lo ven mis hijos, pero yo estoy seguro, porque no hay, en el cielo y tierra no hay nada que se quede a la intemperie. Así mismo es. Esto se va a hacer justicia y cada cual va a tener que asumir las consecuencias de lo que hizo. Un abrazo muy fuerte para usted en este día y para sus familiares y que el Señor permita que verdaderamente se pueda hacer justicia. Amén. Gracias. Gracias. Vamos a acercarnos para acá, por favor. Todo el mundo tiene. ¿Cómo está, mi hermano? Gracias. Hermano.
Las fotos, todas las fotos de los niños están. Cada uno tiene la foto de los niños para desplegarla así, uno al lado del otro aquí, por favor. Si quieren aquí mismo, mira, así, uno al lado del otro, para que se vea. Otro que tenga fotos. Hay aquí más con fotos, son 10 fotos. Aquí mira, al lado de ella así para que se vean las fotos. Todas las fotos uno al lado del otro aquí para que se vean bien, por favor. ¿Alguien más tiene fotos? Son 10 fotos, la más que veo 3 ahí. Están aquí. ¿Eh? ¿Dónde están? Ah, sí. Vamos a poner una al lado de la otra y así para que se vean. Ese era su bebé, ¿verdad? Sí. ¿Qué edad tenía? 6 meses. Faltaban 5 días. Ese es Helen. Helen Martínez. Mira, a ver quién más. Usted no pierde la esperanza de que se haga justicia, ¿verdad? Dale foto para que. ¿Cómo? Usted no pierde la Claro que esperanza de que se haga justicia. Claro que sí. Por favor, póngase aquí, uno al lado del otro aquí. Te dijo que tenía Para que se pueda salir después. 5 meses y Dame una, faltaban 6 días, 5 días para los 6 meses. Porque nació un 19 de enero y murió el 13 de junio. ¿Quién más murió de su familia? Mi esposa de 22 años, Juliana Enrique, mi suegro y varios amigos. Bueno, ante todo, gracias por haber venido a acompañar a esos seres especiales, esos angelitos y esos familiares que están entre nosotros también, aunque no físicamente, y por acompañar también a los muchos familiares que hay aquí y sobrevivientes del remolcador 13 de marzo. Pero yo quisiera cederle la palabra a Jorge García, que siempre nos da una explicación de lo que sucedió en aquella noche triste, para que no lo olvidemos. ¿Por qué es tan importante la oración y acogernos a Dios? Porque yo creo que sin Dios ellos no hubieran podido llegar hasta este día. Para mí esto es otra página más que arrancamos del calendario. No ha sido fácil durante 29 años llevar a cuestas este dolor. Hoy es un día muy duro para mí, pero más que para mí, para los sobrevivientes que están ahí. Y allá hay una niñita, que ya hoy es una mujer y es madre, que se llama Milena, que tenía 3 años cuando sucedió aquella masacre y que se salvó milagrosamente del mar. Hoy es un día triste, de verdad, y se acumula junto al dolor de nosotros la gran preocupación por la suerte que pueda correr Ramoncito, porque para mí es como si fuera un hermano que he querido mucho, que lo conocí por la televisión estando en Cuba, desde aquella vez en el primer aniversario que él honró a nuestros muertos que están ahí en el fondo de ese mar, que nunca nos dieron sus cadáveres. A estas alturas yo no sé dónde está el cuerpo de mi hijo Joel, yo no sé qué ha sido de mi nieto Juan Mario, que por cierto recuerdo, porque aparte de ser el 13, para mí son 2 fechas, el 12 y el 13, porque ese día 12 de julio yo estaba en mi casa y de mi casa salieron un gran grupo de los expedicionarios, porque como yo lo llamo, estos sí son expedicionarios, no los de Granma, porque los de Granma no son expedicionarios, yo no creo que sean expedicionarios armados hasta los dientes, ellos sí lo eran. Expedicionarios en busca de... Estábamos esperando la guagua, porque habían varios grupos. Un grupo iba a casa de Esther, otros 2 grupos salieron del Cotorro, otro grupo de Centro Habana.
y un gran grupo muy numeroso de mi casa. Y recuerdo dos cosas, una que me duele muchísimo, las dos me duelen, pero hay una más que otra. Y fue la despedida de mi nieto Juan Mario. Eran al filo de las 12 de la noche, 12 y tantas, y mi nieto Juan Mario, que él era zurdo, él se para de frente a mí y me dice, él había hecho una varita de pescar con la rama de un árbol, y el anzuelo era una presilla clic que la había convertido en anzuelo, y se paró frente a mí con su manito zurda, levantó su manito con la varita, así, me miró como sonriente y me dijo, papá, te voy a traer un pescado bien grande para que te lo comas. Eso me ha golpeado los sentidos y el corazón durante todo este tiempo. También en la puerta, y que por cierto que hay un amigo de mi hijo Joel, aquí está, Jean-Pierre Mencio, que él hizo la canción de Remolcador, la del 13 de julio. Mi hijo está en la puerta y nos damos un abrazo antes de montar a la guagua, y en ese abrazo le digo, nos vemos en la eternidad. Dios mío, ¿verdad? Lo que pasa es que no tuve la reflexión para decirle, espera, no monté, porque realmente yo me estaba despidiendo ya de mi hijo para siempre. Nos vemos en la eternidad. Hay muchas cosas, muchas anécdotas que me vienen a la mente un día como hoy. Todos los niñitos durmieron en la cama. La mayoría de esos niñitos que ustedes ven ahí durmieron en la cama donde posteriormente, cuando ellos se montaron en la guagua, dormimos mi mujer y yo, con el olor que ellos dejaban, el olor de los niños. Ellos fueron engañados, y yo digo que de una mentira piadosa, porque no hay necesidad, primero, que una madre deje al hijo atrás, la otra, que le diga la verdad. Ellos tenían el criterio de que iban a un campismo popular. Así se les dijo. Como estaban de vacaciones y ellos habían acabado el curso, iban a un campismo popular. ¿Y qué habrá ocurrido en las mentes de esos niñitos cuando sus pechitos eran, Dios mío, ¿cómo es? Sus pechitos eran atravesados por las mangueras, no mangueras, por el cañón de agua a una presión de 250 kilogramos fuerza por pulgada cuadrada, que le atravesaba los pechitos a los niños, que muchas madres lo enarbolaban a lo alto para que vieran de que ahí iban niños. Sin embargo, nada, ninguna clemencia bastó, nada. El régimen de La Habana siempre dijo de que esto había sido un accidente. Jamás, o si no, pregúntenle a cualquiera de ellos, que eso no fue un accidente, eso fue un crimen atroz. Tres barcos de 90 toneladas cada uno, de hierro, a fuerza de bandazo y de chorro de agua disparado por los cañones. Por cierto, aquel maldito que tiraba los chorros de agua al cañón, el chino Jabao, ya murió. Y no podían parar el 13. Sin embargo, cuando el 13 paró por voluntad propia de sus tripulantes y de sus expedicionarios, que ya se iban a entregar, entonces que hicieron la masacre. Atravesaron, hicieron un cierre en flecha, atravesaron un barco delante, mientras otro se mantenía echando chorro, y el Polargo 5 fue atrás, se impulsó y arremetió su proa contra la popa del 13 de marzo y lo partió por atrás. Y los camarotes donde viajaban la mayoría de las madres con los niños, y entre eso Juliana con su niña más chiquita, la hija de Gustavo, que tenía 5 meses, no pudieron salir de ahí, quedaron atrapados. Entró un chorro de agua que los tragó para siempre. En estos días yo estaba en noticias
de ese famoso submarino de unos millonarios que fueron a ver el Titanic y que murieron ahí. Se dice que ellos no sintieron la muerte, pero los nuestros sí la sintieron. Los nuestros sintieron toda la crueldad que puede tener un régimen. Un régimen que está influyendo para que Ramoncito sea deportado. Que va, no, Dios mío, no puede ser eso. No puede permitirse que se lleven a Ramoncito del lado de nosotros, no. Dios te bendiga, hermano, de veras. Muchas gracias por acompañarnos este día y perdóname las expresiones mías. Gracias. Gracias. Aquí también se encuentra con nosotros alguien que lleva en su corazón una pérdida que fue muy brutal. La esposa de Eduardo Payá Sardiñas, un amigo, un pilar de la lucha, un hombre de principio a fin, que nos enseñó mucho y todavía nos sigue enseñando. Así que, ¿dónde está Ofelia? Ofelia, acompáñanos aquí un momentito. Yo quisiera bajar la cabeza un momentico. Sí, señor. Y en vez de hablar entre nosotros, hablar con Dios. Yo quisiera que le pidamos a Él que nos dé la sabiduría y la fuerza de voluntad para lograr que en nuestra tierra, en nuestro país, cosas como estas nunca más sucedan. Que Dios nos dé esa claridad que tienen que tener los seres humanos para hacer las grandes obras y entre todos humildemente poder un día cruzar ese desierto de agua que por mucho más de 40 años nos mantiene separados de la tierra prometida y poder llegar a nuestra patria no con esta o aquella ideología, no con este o aquel partido, sino con una conciencia de derecho. Señor, Pastor Félix, ¿dónde está él? Pastor, ¿cómo diriges? Dios Todopoderoso, junto a este mar donde se nos perdieron los cuerpos de miles de nuestros hermanos y hermanas, incluyendo nuestros hermanos que murieron aquel 13 de julio de 1994, hace ya 29 años, en el remolcador 13 de marzo. Estamos una vez más pidiéndote justicia, Señor. Tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí estamos, Padre, pidiéndote a nombre de los que han partido y también a nombre de los que quedan, para que, como decía Ramón Saúl, estos crímenes no sigan sucediendo. No solamente los crímenes del mar, sino también los de la tierra. Aquí está Ofelia, y falta Payá, y falta Harold. Dios Todopoderoso, la tierra y el mar claman a ti de tantos crímenes, como clamaba la sangre de Abel. Sabemos que esto es una señal de que muy pronto Cuba será libre, y que todos los muertos celebrarán con nosotros cerca de ti, que ya habrán pasado los tiempos y que por fin tendremos una Cuba con todos y para el bien de todos, como soñó Martí. En esta noche
en este 29 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo, de ese crimen de lesa humanidad. Tú que viviste y viste cada detalle, a ti a quien sí no se escapa nada, en esta noche clamamos tus hijos, que por misericordia, muy pronto nos sorprendamos con una Cuba libre. En el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén, amén. Y amén. Y también levantemos las imágenes de los niños para que esas imágenes den la vuelta al mundo. Combate, correr, vaya meses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. En cadenas vivir es morir, en afrenta y oprobios sumidos, del clarín escuchad el sonido, a las armas valientes correr. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Gracias. Gracias.